Evangelio. En esta pregunta que voy a hacer, o hizo Jesús a Pedro, cuando vamos a la palabra que es en Juan 21:15, vamos a comenzar a leer ahí y veamos lo que Jesús hizo, porque en ese tiempo, antes de leerla, te quiero decir, Jesús ya había levantado, ya Dios lo había levantado de entre los muertos. Y cuando lo había levantado entre los muertos, ya le había mostrado a los apóstoles que Él era Jesús. Y los apóstoles, de alguna manera, en un tiempo, Pedro los invitó a pescar de nuevo y se fueron a un bote y se fueron a pescar por ahí, al mar de Galilea. Y cuando andaban pescando, el discípulo amado, alguien les hablaba a Cristo: ¡hey, que han pescado por ahí algo! Dice: nada, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. ¿Qué es lo que Dios está enseñándole a los discípulos? Cuando Pedro y los discípulos volvieron al trabajo que tenían, a la profesión que tenían de ser pescadores, obviamente Pedro tenía la seguridad que como él era un pescador, iba a obtener los peces que quería él. Pero Jesús le mostró que cuando tienes un llamado, cuando tienes algo que hacer a Jesús o para Jesús, todo lo que hagas fuera del propósito de Dios no te va a resultar. Y no te va a resultar no porque Dios sea malo, sino porque hay un llamado. Y el llamado a hablar de Cristo es primordial antes que tu propio trabajo. La Biblia me muestra que cuando Pedro oyó a través de Juan que era Jesús, dice que se tiró al agua y fue hasta la orilla donde Jesús les había preparado ya algunos alimentos. Y cuando estaba en la orilla vio a Jesús, y yo me imagino que Jesús al verlo dijo: Pedro, ¿qué andas haciendo acá? Pedro, cuando estaba en la barca, le dice a los discípulos: tiren la red a la derecha para que vean que van a pescar. No, Pedro dijo: hemos andado toda la noche. Jesús, ¿cómo crees? Pero estamos viendo las cosas que Jesús está hablando. Súbele tantito a los monitores, por favor. Está hablando que Jesús lo que estaba diciéndole a Pedro es que no era el trabajo que le correspondía. De hecho, cuando se tiró al agua, dice la palabra que se volvió a poner su bata o su vestimenta, porque se había puesto las vestimentas de pescador. Dios ya no le estaba hablando como pescador de peces, sino como pescador de hombres. De hecho, de antemano no pescaron nada, porque Dios les había quitado esa gracia de poder pescar en el mar todo lo que querían. Pero cuando Dios les dijo: tiren la red a la derecha, les está diciendo: cuando yo les indique algo, va a haber pesca grande. Pedro entendió que cuando él tiró la red a la derecha, Jesús era una ordenanza de Jesús y era una verdad de Jesús, la cual le resultaría, porque entonces estaban haciendo la santa voluntad de Dios de levantar la red y saber que cuando levantaban la red, dice la Escritura que levantaron 153 peces. Podríamos pensar qué significa 153 peces. Muchos dicen: bueno, 153 es la suma de los tres números que nos da 9. Y 9 es el tiempo de preñez de una mujer. O sea que en ese tiempo, todo lo que eran los que estaban en la dispersación, estaban lejos de Israel, estaban dispersos en el mundo. Es el tiempo donde habría cosecha o habría nacimiento en muchas partes del mundo a través de hombres que se dedicarían a llevar el evangelio. Dios les hacía entender: está lista, está preñada, está lista para nacer. Solamente dedíquense a pescar, a llevar el evangelio. Y dejen la lancha, dejen la red y tiren la red espiritual para poder traer la pesca grande. Porque muchos hombres habían salido por el mar Mediterráneo a otros países. Habían salido a países cercanos ahí cuando fueron, Dios los expulsó de su tierra y entonces Jesús iba a ir a buscarlos para hacer la reconciliación con su pueblo. Esto que Dios nos habla, nos lo menciona en Juan 21:15 y mira lo que dice la palabra ahí. Abre tu Biblia en Juan 21:15. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice: ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo: apacienta mis corderos. Cuando vemos esta palabra, estamos viendo que pareciera que las mismas tres respuestas que le da Jesús, más bien le dice lo que haga, pareciera que es lo mismo. Cuando vamos al versículo 16, mira lo que dice: volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tres cosas le dijo, y las tres cosas son distintas, pero con el mismo enfoque de salvación y de cuidado. La primera me está hablando de apacentar a los corderos. ¿Quiénes son los corderos? Podemos pensar que los corderos es lo mismo que una oveja. No es lo mismo que una oveja. Un cordero es alguien que está recién nacido, que tal vez aún está comenzando a tomar leche o palabra suave. Un cordero es aquel que tiene menos de un año, que todavía necesita cuidados especiales. Un cordero es aquel que puede sufrir un accidente en el sentido natural, y en el sentido espiritual es aquel que puede ser engañado y caído de la bendición, de la salvación, y se va de vuelta al mundo. Un cordero necesita apacentarlo. Y apacentar es una palabra que yo te quiero decir que es importante, porque apacentar es darle pasto al ganado y llevar a pastar, en este caso, a los corderos, a los más pequeños. Y pastar es que yo les lleve la comida o lugar donde hay comida para que ellos comiencen a comer y comiencen a crecer. Apacentar a corderos es un cuidado intensivo, porque si usted se fija en los niños no es igual que los adultos. Los niños necesitan un cuidado especial. Yo le digo a mis hijas, mis nietos siempre traen un ángel a su lado, todos los niños, porque los niños son un peligro. No saben del peligro, fácil se quitan la vida. Pero Dios, que es tan grande, sabe que los guarda y los cuida. Así cuida también a los recién nacidos espiritualmente. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de apacentar a los corderos que Dios trae a la iglesia. La gente nueva normalmente necesita leche. Si tú le das un tibón, no se lo va a poder comer, se va a indigestar. Pero cuando a un cordero le das comida, la cual él puede asimilar, él puede digerir, es la capacidad que necesita él para crecer. Yo no puedo hablarle a un recién convertido del Apocalipsis si ni siquiera sabe el amor de Jesucristo. Nosotros a veces queremos asustarlos con el Apocalipsis a los recién nacidos. Ellos no se van a asustar, no te van a entender nada porque no conocen ni siquiera la palabra. Es importante entender que cuando un cordero se está apacentando, hay que saber qué alimentos darle. Hablarle desde un principio como es la palabra y comenzar a hacerlo crecer. Pero también Dios habló y dijo: apacienta mis ovejas, o pastorea mis ovejas, perdón. Pastorear no es lo mismo que apacentar. Pastorear es algo distinto. Es llevar el ganado al campo y cuidarlo mientras ellos están comiendo. Mientras ellos están en un lugar donde nosotros los llevamos, en el lugar de alimento. Hay dos cosas muy distintas. Apacentar es dar de comer, y pastorear es cuidar, que no se las coma el lobo, que no se vayan a caer, que no los engañen. Algunas cosas que les puedan pasar, eso es un pastoreo. Y el pastoreo, todas las ovejas lo necesitan, y también los corderos mayormente. Algo muy importante que nosotros debemos ver cuando Jesús le dijo también: apacienta mis ovejas, ya no es apacentar los corderos, es las ovejas como tú que ya están grandes en el Evangelio. Hay ovejas que tienen 100 años en el Evangelio, 50 años, 40 años. Esas son ovejonas ya macizas. Son ovejas que ya entienden cómo comer, que hasta se pueden cuidar solas, pero Dios dijo: no, apaciéntalas, porque aunque sean ovejas con experiencia, dales de comer, porque tarde que temprano, si no comen, ellas no van a durar mucho tiempo. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Sabes por qué dijo eso? Porque Jesús nos enseña en la palabra que Él es el maná de estos tiempos.
Y cuando Dios hablaba en el tiempo de Moisés, que el maná caía todas las mañanas, era un alimento para su pueblo diario. Pero la Biblia me dice que el maná de estos tiempos es Jesús. Entonces las ovejas, los corderos, tienen que alimentarse del maná, que es Cristo Jesús. Cuando usted viene y escucha palabra, usted está viviendo tiempos distintos. Usted está comenzando a alimentarse. Una oveja vieja necesita comida. Un cordero necesita otro tipo de comida, pero comida. Y un pastoreo todos lo necesitamos, hasta yo como pastor. Yo necesito un pastoreo del Espíritu Santo, de mi pastor. Y si falta mi pastor un día, pues del Espíritu de Dios. Porque Dios me ha consolidado como un apóstol, aunque no me gusta que me digan apóstol, prefiero que me diga pastor. Pero eso me hace hacerme un hombre que sabe organizar las cosas no por mí mismo, sino por Cristo. Dios al hombre que le delega y le da autoridad, las cosas cambian. Algo bien importante, dale poquitos agudos, Josué, porque se ve muy raro como en un bote. Algo bien importante que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios nos envió como a Pedro, que hiciéramos este trabajo. Ok. Ese trabajo, ¿todos nosotros estamos capacitados? No, pero Dios nos va a capacitar. Hay algo interesante que yo vi cuando leí estas palabras. Cuando nosotros vemos el amor de Dios por las almas, nos damos cuenta de la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Dios dio a su Hijo en crucifixión. Yo quisiera preguntarte si tú estás dispuesto a que tu hijo muera por mí como pastor. Que enfrente de mí hay un hombre que me va a dar un balazo y que tú digas, no, no te preocupes, pastor, se pone mi hijo en medio de ti, que se lo den a él. Yo te aseguro que tú no lo vas a aceptar. Que maten al pastor, a mi hijo no. Imagínate la naturaleza divina de Dios, porque Dios sabía que Jesús iba a sufrir en la tierra, que Jesús iba a venir y iba a ser maltratado. Quieras o no, Dios, aunque sabía que Él lo iba a levantar de entre los muertos, sabía que el proceso del sufrimiento lo iba a pasar Jesucristo. Y cuando vemos este amor, digo, Señor, ¿cuánto me amas tú? Despojaste a tu hijo de toda su herencia, de todo lo bonito que tenía, para venir conmigo a la tierra y salvar a un hombre que no valía la pena, que soy yo. Pero tú amaste, Señor, mi vida y diste todo lo que tenías por mí. Yo me pregunto, ¿qué me hago a veces a la iglesia? ¿Hemos valorado ese amor de Jesús para con nosotros? ¿Hemos valorado lo que Jesús hizo por tu vida y mi vida? Yo creo que no, ninguno de nosotros. Solo estamos agradecidos porque nos salvó. Pero debe haber un pensamiento donde refleje el dolor en tu alma de imitar al Maestro y hacer su voluntad. Porque la Biblia me dice que Él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único hijo que tenía. Si a mí me dijeran, Pastor Samuel, deme a su hijo para sacrificarlo, para que un grupo de 50 personas se salve, pues yo le diría, ¿sabes una cosa? Sorry, se van a morir los 50. Pero tal vez haya personas con un sentido de salvación. Veía un video yo ayer que fui a Monterrey, donde 3 niños salieron de su escuela. Venía uno caminando en Monterrey y donde iba el agua hasta las rodillas, él se iba a caer y se agarra de un poste y se electrocuta. Corre otro niño y le quiere ayudar y se agarra del poste y lo electrocuta. Corre otro niño y le agarra el poste y se electrocuta. Y todos viendo a los niños.
Pero una mujer, salió el sentido del amor de Cristo en ella. Y no le importó ni eran sus hijos. Y corrió la mujer a salvar a los niños estando ahí la electricidad. Levanta uno de ellos desesperadamente queriendo tener 6 manos para levantarlos todos. Y lo puso de pie. Y fue por el otro y lo puso de pie. Fue por el otro y se lo llevaron. Afortunadamente 2 de ellos vivieron y uno murió, desgraciadamente. Pero yo me fijé mucho en esa mujer. Todos los que estaban en la esquina se quedaron viendo cómo morían. Cuando nace el sentido del amor por la gente, cuando viene el amor de Cristo a tu vida para con la gente, tú te arriesgas por ellos. Pero cuando no hay amor, no te arriesgas. ¿Qué necesidad tenía esa mujer de arriesgar su vida por salvar a 3 niños que no eran sus hijos? Pero nació algo en ella. Y en ese momento rescató a los 3, aunque desafortunadamente murió uno. Me doy cuenta de una cosa. Cuando Jesús mandó a su hijo, Él no estaba pensando que la iba a librar. Él sabía el proceso. Pero Jesús nos dijo: yo morí por ti. Y tú eres mi hijo amado. Pero te quiero decir que mis hijos amados tienen que imitarme a mí. No en la cruz del Calvario. Yo les dije que si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos. Tomen su cruz cada día y síganme. Pero yo les dije algo más allá. Yo necesito salvar al mundo. Y yo sabré quiénes son mis discípulos si ustedes tienen amor unos por otros. Esos son mis discípulos. ¿Cómo puedo tener amor unos por otros? El dolor de mi hermano a mí me duele. Ver cómo una persona se está perdiendo a mí me duele. Es un prójimo. A veces nosotros pensamos y creemos que únicamente darle la bendición o la ayuda a los hermanos en Cristo es lo mejor, no dudo. Pero Dios nos llamó al mundo como a Cristo lo llamó al mundo para salvarlos a todos. Simón el Celote, siendo un criminal pagado por el gobierno romano, él decapitaba personas si no hacían lo que el gobierno romano decía. Tal vez mató a mucha gente, tal vez era muy malo, pero Jesús lo vio. Hijo, tú serás mío. Jesús vio su pecado o lo vio con misericordia para salvarlo. Con misericordia para salvarlo, como lo hizo contigo. A veces vemos a la gente en la calle y la vemos como pobre gente. Pobre gente, ¿quién les irá a hablar de Cristo? Tú y yo. Todos nosotros tenemos que entender que si Jesús salvó a los criminales, que te salvó a ti como adúltero, como drogadicto, como lo que sea haya sido tú, puede salvar a muchos en el mundo. Solamente necesitamos disponernos a hacer la voluntad de Dios. La iglesia de Cristo tiene que despertar a sus capacidades, porque el que te capacita es el Señor, no eres tú mismo. Dios en este caso es el que te lleva. Cuando tú te has olvidado del primer amor, que es bien importante, comienzas a olvidarte del amor hacia las personas. Cuando tú estás recién convertido, lo que haces, a todo mundo le gritas: Cristo me llenó, no cabe, parece un transformador que va a reventar en tu corazón. Jesús me salvó, a todo mundo le dices. Ve a la iglesia, vas a ver cómo Jesús te ama, conocerás el amor de Cristo. Pero pasan los días y los años y el primer amor se enfría. Y te acostumbras en estar sentado en la iglesia y cantar. Pero el amor de Cristo nunca termina, nunca se acaba. Nosotros lo hacemos enfriar. Si nosotros despertamos al primer amor, volvemos a tener la pasión por gritarle a todo mundo que busquen a Dios. Nos sentamos y buscamos la mejor postura, el mejor lugar donde esté el aire acondicionado. Y nos olvidamos de los que están afuera. Jesús nos dijo una cosa:
Si tú quieres conocer mi amor, ven a mí y te lo voy a mostrar. Pero para que otros conozcan el amor de Cristo, a través de ti tienes que mostrar el amor de Jesús. ¿Y cómo lo vas a mostrar? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña para hacer esto? Demos nuestra vida, hermanos. Demos nuestra vida. No exactamente en lo físico para una cruz, no. Porque eso ya lo hizo Jesús y nada más Él lo podía hacer. Más bien demos nuestro tiempo y vida a llenar el mundo del conocimiento de la verdad y la salvación del amor de Cristo. Vayamos, corramos. ¿Cuántos corderos hay aquí? Levanten las manos los corderos. Los que son casi nuevos, que tienen muy poquito, 1 año de vida en Cristo. Mira los corderitos hermosos, mira. Y ya los corderos quieren ir a predicar. Amados corderos, el amor los invade todavía. No dejen que se vaya el primer amor. Iglesia, volvamos al primer amor. Entendamos lo que es el amor de Jesús para el mundo. Me retiñe el sonido del Espíritu Santo en mi oído. Camina, camina, no te canses. En la mañana me recargaba en mi cama y decía, Señor, es que a veces me canso. Mira, tengo 60 años. Te voy a dar fuerza. Pero ya, ahorita. Sí, ahorita. Redobla el paso. Lo que trabajaste cuando tenías 40, hazlo ahorita que tienes 60 y lo verás cómo no te vas a cansar. Y yo quiero decirle que lo voy a hacer. Hace poquito hablaba con un amigo, hace 3 días. 3 días para ser exacto. Lo senté frente a mí. Él vino a ofrecerme algo, yo le ofrecí mi mercancía. Me dice él a mí lo que traía. Y le comencé a evangelizar. Él es, como luego dicen, de hueso colorado. Ya lo demás tú lo sabes. Le decía yo estoy de acuerdo que tú eres hijo de Dios de alguna manera, pero estás a la mitad. Estás en la idolatría y en Cristo. Eso se llama mediocridad. Y no vas a entrar al reino. Qué triste. Vamos, cambia esto. Te digo, le digo, porque eres mi amigo. No porque te esté evangelizando ahorita. Te digo porque tengo la confianza en decirte a uno nuevo y que no conozca, no le hablo como te estoy hablando a ti. Pero cambia. Y le saqué los libros que siempre saco y que vamos a estudiar en la iglesia, que es el libro de Juan, Romanos y Hebreos. Le dije, lee los 3. Y yo quiero ser tu maestro. Tú vas a estar conmigo, le digo. Digo, sí, vas a estar conmigo. Hermano, la fe es la que nos debe mover. Yo estoy seguro que Él va a estar aquí en la iglesia. Él hizo toda su familia. Pero si yo no saco del interior de mi corazón el amor de Cristo por Él, nosotros queremos ver que todo se dé justo como queremos. Provoca que se dé. Porque cuando tú provocas que se dé, Dios te va a dar la salida, la entrada, el evangelio, la palabra y la oración. Y entonces la gente entenderá lo que somos nosotros. Hemos hecho de las iglesias un lugar tan hermoso. Hemos hecho de las iglesias un centro de reunión de hermanos preciosos que se codean, se saludan y se abrazan y se besan y se aman tanto. ¿Será ese el amor de Cristo? Sí es. Pero falta el segundo paso. Coordinarnos todos para ir a traer las almas de Cristo que aún están pecando, que aún no conocen a Jesús, que aún nadie les ha hablado o que viven equivocadamente, que nosotros tenemos la verdad y que la verdad a ellos y a nosotros mismos nos va a hacer libres.
Quisiera platicarte tanto, pero yo quiero que recuerda que cuando Jesús se despojó de todo su reino, vino a la tierra para hacerse pastor tuyo, sin necesidad de hacerlo. Y dice la palabra que Él dio su vida por todos nosotros. Pregunta, ¿tú no darías tu vida en un sentido espiritual por otra persona? No fui a trabajar porque es el único día que Él tiene libre y lo dejé para hablarle del evangelio. Aleluya. No es que mi trabajo es mi trabajo. ¿Y Cristo no te dio el trabajo? ¿Cristo no te enseñó el bien, la misericordia? Él no te dio todo a ti y a mí. Esto no lo tomes como regaño, tómalo como reflexión. No regaño. Hoy vengo más suavecito. Jesús me decía que les enseñara que cuando Él estuvo en aquel lugar, les dio de comer a muchos y volteó a verlos a todos. Me imagino que Jesús volteaba y volteaba. Todas estas ovejas estarán dispersas porque no hay quien las cuide. Habrá muchos, pero nadie las cuidará. Si nosotros tomamos lo que Cristo habló y dijo, ¿saben una cosa, amados apóstoles? Oren para que el Dios eterno les mande obreros a su mies, porque mucha es la mies y pocos los obreros. Todos nosotros nos convertimos en obreros, si usted quiere. A partir de este día nos puede cambiar la vida. Cristo viene pronto, ya me lo dijo. Diles que se apuren porque vengo pronto. Pero nosotros vivimos tan pasivos, tan tranquilos, ensimismados en mis problemas, en mi escasez, en mi enfermedad, en mis hijos, en mi trabajo, en mi negocio, que no nos damos cuenta que Jesús lo que le apura es salvarte y que tú lleves salvación a otros, porque este mundo va a perecer y nosotros nos vamos a hacer en este tiempo tesoros en el cielo, porque allá los vamos a disfrutar. ¿Cuántos quieren tesoros en el cielo? Todos queremos tesoros en el cielo. Jesús en ese tiempo, cuando dijo estas palabras, obviamente estaba preocupado, como ahorita está preocupado cuando dijo, levanten su mirada, miren cómo está la cosecha lista, la ven cómo está toda blanca. Los apóstoles se burlaron de Él y le dijeron, Señor, faltan 4 meses para la cosecha. Pero la mirada de Jesús era a estos tiempos, no el tiempo de los apóstoles. Era todo lo que se veía en el futuro, la cosecha que nosotros íbamos a levantar para Cristo. Hay mucha cosecha y nosotros la estamos dejando aún en la mata, en la planta. Y es tiempo de levantar la cosecha. La gente dice que si no les hablamos, dice, las piedras les hablarán. Jesucristo nos ha llevado a traer este mensaje de amor. No nos está regañando, nos está insistiendo en que Él nos amó mucho a nosotros y que nosotros tenemos que dar a otros lo que les corresponde. Somos tan hermosos delante de Cristo, pero yo creo que Jesús nos pide más de lo que nosotros podemos pensar. Pastores, que yo la verdad ahorita no quiero, no me siento digno de hacer las cosas. ¿Por qué? No, es que ayer la verdad fui al cine, fui a un baile, me eché a perder. Arrepiéntete, pide perdón y camina. Si te quedas en ese lugar, no hay perdón. Si te quedas en el lugar de la redención en Cristo, Dios te perdona. Te voy a decir un ejemplo real. ¿Quién era Pedro delante de Jesús? Pedro era el apóstol que estaba organizando todos los demás apóstoles, porque Dios le dio esa
bendición. Darle las llaves del reino no significa que cuando te mueras tú, el Pedro esté con una llave abriéndote la puerta. Eso no es cierto. Pedro tenía las llaves, que es el evangelio, para que la gente entre por el evangelio al reino de los cielos. Y Pedro era el jefe que Dios le estaba confiando y que al final le confió todo a él. Pero quiero preguntarte si Pedro no tuvo errores. Y no te lo digo para juzgar a Pedro, sino para que no tomes como excusa tu error, sino tomes tu error como el empuje a hacerlo bien delante de Dios. Pedro negó a Jesús. Ay, Señor, te negué. No, ya no voy a predicar. No, te negué, Señor. Te negué. Tú no dices eso, pero dices, Señor, pequé. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Cuando Pedro dijo eso, Jesús no lo corrió de entre los apóstoles, sino le dijo, te va a pasar esto para que sepas que los hombres se equivocan y que sepas que no te confíes de lo que tú piensas que tienes seguro. Después, más adelante, con los Gálatas andaba convirtiendo ya a los que eran gentiles en judíos, y se presenta Pablo y le dice, Pedro, ¿qué tienes? ¿Por qué quieres trastornar el evangelio de Jesús? Eso no fue lo que nos dijo. Otra vez Pedro siendo jefe. Mi hermano, si Jesús se enojara con nosotros por lo que somos, ni siquiera nos salvara. Pero por misericordia nos tiene aquí sentados oyendo esta palabra para que despiertes y como puedas y donde puedas, a la hora que puedas y como lo hagas, háblale a la gente de Él. Tu testimonio. Dile que Él ama solamente y que Él los salva. Es todo lo que puedes decir. Que Él se murió por ellos y que está a la diestra del Padre y que Él quiere amarlos. Será muy extenso el evangelio. Yo le invito a toda la iglesia que comienza a leer el libro de San Juan a toda conciencia, el libro de Romanos a toda conciencia y el libro de Hebreos a toda conciencia. Con esos 3 libros usted se convierte en un gran evangelista, sin desechar los otros libros, pero esos 3 son primordiales. Póngase a estudiarlos porque los vamos a comenzar a estudiar en la iglesia también. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Cuando dice yo no puedo, Señor, bueno, dice la palabra en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. Él lo va a hacer. Ahora nosotros, ¿qué somos en la tierra? Me pregunto yo. Dice la escritura en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué más? Nación, ¿qué? Pueblo, ¿qué más? Adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Wow. Qué bárbaro el Señor. Se excedió con nosotros. Se excedió el Señor con nosotros. Porque Dios a nosotros, a pesar de todo lo que somos, nos hizo en nosotros un reinado de sacerdocio. En nosotros nos hizo sacerdotes, un reinado de sacerdotes. ¿Qué más nos hizo? Nos hizo embajadores de Él. Wow. ¿Qué más nos hizo? Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué más hizo con nosotros? Mucho más, pero somos ministros del amor de Dios. Todo eso somos nosotros. ¿Por qué un sacerdote? ¿Por qué le dio usted un reinado de sacerdocio? Porque un sacerdote anuncia lo que Dios le muestra. Y cuando Dios en su corazón le habla, es su templo.
Usted es administrador de su propio templo. Usted es sacerdote de su propio templo. Usted debe guardar su templo, pero también hablarle a otros de Cristo, como sacerdote de Jesús, como ministro de reconciliación. Debe hacer una plática evangelística para que el hombre de pecado se reconcilie con Dios. Entonces usted ministró la reconciliación. Pero también soy embajador. Yo anuncio lo que tengo ahí en mi tierra. Muchas moradas hay para los que van a ir al cielo. Dios nos mostrará las calles de oro, el mar de cristal. Así es mi país. Vengo a mostrarte un país de gloria a ti, mundo. Vengo a decirte que si tú buscas a Cristo, tendrás en el cielo una paz gloriosa, eterna. Y estaremos ahí con nuestro Dios, viéndolo cara a cara. Ya no se esconderá más tu rey, sino será enfrente de tus ojos tu Dios. Es lo que te ofrezco, como mi reinado te ofrece, yo como embajador. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? ¿Ese es tu reinado? Sí, es mi reinado. Yo no soy de este mundo, voy pasando por este mundo, pero no soy de este mundo. Y el que te oye esas cosas siendo del mundo dice: está bien zafado. Pero no estamos locos, porque todas las promesas de Dios son sí y son amén. Y un día estaremos con Él hasta la eternidad. Y lo que tú ofrezcas en el mundo te respalda el cielo, basándonos a lo que dice la palabra, no otra cosa. La Escritura me enseña una cosa: es necesario salir a llevar el evangelio, como decía los bonitos. Tú ven a la iglesia, pero tú sal de la iglesia. La iglesia quiere decir es ir fuera. Es salir, iglesia es salir fuera. Es hablar allá afuera. Te voy a hacer un ejemplo. Tú vienes y llenas el tanque aquí. Espíritu Santo, ya se llenó. Me siento bien. Dejé el pecado, me siento libre, voy feliz. Y dejas el tanque lleno. Si tú no te vacías allá, no en tus problemas, porque a veces tomamos para nosotros para poder resistir, que nos sirve también de eso, resistir allá afuera. Pero eso te lo da Dios para que lo hagas. Es como tener un coche y llenarlo de gasolina y tenerlo estacionado en la cochera. Ahí está. ¿De qué te sirve tener un coche si no lo mueves? Está lleno de gasolina, no lo mueves. Muévete en el poder del Espíritu de Dios y comienza a hablar de Cristo a diestra y a siniestra, en tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar y en todo momento, porque Cristo viene pronto. Jesús nos dijo en Marcos 16:15, mira lo que habló ahí. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A cuántas criaturas? A toda criatura. Jesús me dijo: id. Y en la iglesia nos hemos acostumbrado a esto. Ven por tu milagro, aquí estamos. Tal día tendremos la campaña de sanidad divina. Lo he hecho yo. Y viene la gente y sana y se va. Y viene la gente, sana y se va. Y nunca más vienen. Porque nosotros no tomamos el cuidado de apacentar los corderos, que son los que vienen por primera vez. Por ejemplo, tú vienes y invitas a un amigo, tú lo invitaste. Y es tu oveja, por decir así, tu cordero si es nuevo. Apacéntalo, dale comida, invítalo a tu casa, dale puro café si quieres, pero dale todo el bistec, no, dale la lechita a tu cordero, hasta que ese cordero se convierte en oveja. Después le das su milanesa y su tibón con la palabra y él se va a crecer y alimentar. Pero si nosotros no hacemos lo que dice la Biblia, ¿me amas? Sí, Señor. Bueno, apacienta. Hoy nos dice el Señor: si realmente ustedes dicen que me aman, a ver, apacienten los corderos. A ver, pastoreen las ovejas. A ver, apacienten mis ovejas si me aman. Pero si no me aman, pues ya me doy cuenta que no les interesa.
La pregunta en Pedro es: si me amas, tú vas a hacer esto, porque tú harás conforme yo te enseñé. Esta palabra es para que nosotros estemos más que todo recibiendo bendiciones de Dios. Cuando dice la palabra que nosotros extendemos el reino, Él va a suplir lo que nosotros necesitamos. Por eso Pedro no pescaba, porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Él hacía lo suyo, lo que él creía. Pero dime que cuando Pedro comenzó a predicar la palabra, dice la escritura que todos le llevaban a los pies de los apóstoles: aquí está este dinero, vendí un terreno. Apóstoles, aquí está este dinero, fue parte de lo que coseché. Apóstoles, aquí está. Ahora, Pedro se preocupó por recibir dinero cuando pescaba. Tenía que hacer su labor duramente. Acá únicamente hablar de Cristo, y Cristo suplía. Por ejemplo, el corderito de la hermana. Si yo antes era esto, pero ahora ya no soy, pero ahora les voy a hablar. Ese corderito está tremendo, porque ese corderito de alguna manera Dios le va a pagar, le va a ayudar, porque hace la labor de tirar la red a la derecha. Y tirar la red a la derecha es hacer la voluntad que a todos nos mandó Jesús: ir y predicar el evangelio. Es tirar la red a la derecha, es hacer la voluntad de Dios, y por su parte Dios, Él va a suplir toda necesidad que tú tienes. Pero nosotros decimos esto normalmente: ahora que me pensione, ahora que vende el rancho, cuando venda mi camioneta y mi casa y dejo una sola casa, entonces me dedicaré al Señor. De nada te sirve, porque cuando tengas la casa, el dinero de la casa lo vas a gastar y vas a tener necesidad de nuevo. Mejor di: yo doy mi tiempo para el Señor, tenga o no tenga, me doy a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice la palabra también en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando dice esto la palabra, me está diciendo claramente: un discípulo no se hace con un libro, vamos a decir así, con un libro de un escritor famoso a nivel mundo, sino se hace un discípulo a través de las enseñanzas bíblicas que tú le vas a dar, y lo vas a hacer crecer, y lo vas a hacer discípulo. Y cuando lo haces discípulo, él será otra persona más como Cristo, que llevará la palabra, y otra más, y así nos vamos a ir hasta que muchos conozcan el amor de Cristo. Si tú, por ejemplo, en tu casa dices: yo voy a abrir una célula en mi casa, pastor, ábrela, háblales de Cristo. Si la gente no quiere venir a la iglesia en este momento, no me importa, pero háblales ahí de Cristo. Enséñales que hay un camino de salvación. Enséñales que hay que ser bautizados. Enséñales que Jesús quiere un arrepentimiento. Enséñales el camino de la paz y el amor. Enséñales todo lo que sea evangelio. Y al final de todo esto, esas personas te seguirán, porque te agradecerán por haberles enseñado la verdad. Yo me acuerdo de mi pastor, que ya en paz descanse, en aquellos años cuando yo andaba perdido, me decía: no te preocupes, Samuelito, yo te voy a ayudar. El Señor me puso a tu lado, te voy a sacar de ese lugar. Y con la pura palabra, mira, Samuelito, esto, mira. Y yo duro, hasta que un día una palabra me pegó, como luego dicen, en el mero codillo, en el mero pecho. Y mi vida cambió. ¿Quién se preocupó por mí? Una persona. ¿Qué es el agradecimiento que tengo hacia ella? Bastante. Lo amo aunque no está en la tierra, porque Él me ayudó. ¿Qué pensará la gente cuando tú les ayudes de esa manera? Y que ores y que los problemas se disipen. Y que ores y que todo cambie. Sigan viniendo, hermana. Los amo mucho. Te conviertes en un pastor en esa casa, en un anciano en esa casa. Un anciano en aquel tiempo, mira, te voy a decir, eran miles y miles y miles los que se convertían. ¿Tú crees que Pablo, Pedro o los apóstoles podían cuidar a miles de personas? No, no podían. Por eso se levantaron diáconos, ancianos, y se multiplicaron los maestros, se multiplicaron los profetas, se multiplicaron los apóstoles, se multiplicó, todo se multiplicó.
no estaba basado en los apóstoles únicamente. Es como aquí. Si quieres ver una figura en mí, el pastor, wow, el pastor, ya comenzamos mal. Yo únicamente te doy lo que Jesús dice. Yo hago mi trabajo, pero que no vengas a ver a la figura, sino ve a Cristo como tu figura y recibe de Él este mensaje y actúa para agradarlo a Él, no a mí. Porque cuando tú vas a agradarme a mí, pronto vas a claudicar, vas a dejarlo todo. Pero cuando buscas agradar a Jesús, wow, Jesús, qué lindo, Él te retribuye con amor, con misericordia, con bondad, con economía, con sanidad, con tantas cosas. Cambiemos nuestra manera de pensar a no estar agradando a un hombre. Me encanta que me comentes, pero no es el plan que yo sea el que, wow, los estoy enseñando bien y bajarme del altar como todo un apóstol. No, eso no sirve. El chiste es que nosotros despertemos y hagamos las cosas. Dicen pocos amenes, pocos aleluyas. Se me hace que la estoy regando. A Él sea la gloria y la alabanza. Cuando tú ves a una persona como la figura de la iglesia, está correcto, respétala, hónrala, ámala. Pero que no sea tu finalidad esa. Tú eres responsable de tus propios actos y tus propias decisiones. ¿Por qué la gente no adora a Jesús en el mundo? ¿Por qué vamos a los estadios cuando vienen los grandes hombres cantantes y vemos que hasta se pelean por entrar para ir a verlos? ¿Por qué vemos que viene un cantante cristiano y todo el mundo paga dinero por ir a verlo? Ese no es evangelio de Cristo, es mentira. Esa es promoción a un hombre que canta bonito. El evangelio de Cristo es que tú toques la puerta. Vengo a hablarte de Jesús, aleluya. Cambia, aleluya. Seamos otros, aleluya. Otras personas. Repicotea en mi oído lo que decía Jesús. Si se puede, vamos, si se puede, dale. Yo les voy a hablar. Yo les voy a enseñar. Tú solo suelta esa palabra. Señor, ya se las he dicho. No, es el tiempo de tirar la red a la derecha. Díselas. Los campos están blancos. La cosecha está lista. El grupo de jóvenes se junta cada sábado ahí. ¿De qué les sirve que se junten cada sábado si no hacen nada? ¿De qué les sirve? Todo el tiempo están ministrándose unos a otros. ¿De qué les sirve a la iglesia venir? Y aquí yo oro por ti, tú por mí, yo por ti, tú, y tú hablas en lenguas y yo te contesto. ¿De qué sirve? Si no nos reproducimos. Cuando tú llevas la semilla, es otra cosa. Dejas una esperanza de un alma que va a levantarse. Dice la escritura en Romanos 10:3. Escucha bien esta palabra, bien escúchala. Pon atención. Hermano que está a un lado dormido, despiértate que nos va a hablar Dios. Dile. Despiértate que nos va a hablar Dios. Despiértate. Ya te durmió el pastor Soto, dile, pero despiértate. Romanos 10:13 dice así. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí o no? Diga un amén. Diga un amén. Diga un amén. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo le van a hacer? Invoquen el nombre de Jesús del mundo. ¿Qué? Invoquen el nombre. No sé. ¿Qué es eso? Nosotros lo invocamos porque ya sabemos. Digan Jesucristo. ¿Te amamos? ¿Te amamos?
invocamos tu nombre para una bendición. Pero si le digo a un desconocido, lo hace, pero pues, lo hace y no sabe ni qué onda. Pero dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mundo, aleluya, yo me voy a volver loco. Yo me voy a volver loco. Si nosotros no cambiamos, si nosotros como iglesia vivimos pasivamente, el Espíritu de Dios nos va a hablar en estos días. No te va a castigar, te va a hablar. Dios no vino a maltratarnos, vino a decirnos que necesita ayuda, porque tú eres pueblo mío. ¿Por qué a los apóstoles les aguantó algunas tonterías? ¿Por qué a los apóstoles, cuando ellos se equivocaban, no los corría? Porque sabía que eran humanos incompetentes. Pero Jesús dijo un día: no, yo les voy a enseñar. Yo les voy a poner tanto el querer como el hacer. Y esta tarde, en el nombre de Jesús, le pido al Espíritu de Dios que nos despierte, que nos ayude. Porque en aquel día Dios nos va a reclamar los talentos. En aquel día Dios no te va a permitir que le digas: Señor, es que yo tenía miedo y guardé mi talento. ¿Cómo hiciste eso? Hay hermanos que dicen: no, hermano, es que nosotros en mi familia no tenemos dones. ¿Quién dijo esa mentira? ¿Quién le enseñó esa mentira? La Biblia dice que Dios repartió dones a los hombres. ¿Cómo lo va a descubrir? Aviéntese. Es como el que quiere volar y nunca se avienta. Ay, yo quiero sentir la sensación de cómo se vuela. Si no tiene alas de perdido, aviéntese del Boeing y va a sentir la sensación de volar. Si quiere sentir la sensación del evangelio, aviéntese. ¿Qué sentiste, José Luis, cuando Dios te salvó? La misma gloria de Dios. Sentiste que Dios te amó y te rescató. ¿Cuántos hambrientos como tú no habrá en el mundo que necesita una palabra de rescate? Pero nosotros estamos pasivos porque estamos cómodos en la misma presencia de Dios. Hasta volteamos. ¿Usted cree esto? Nosotros no somos gente que camina por lo que vemos. Somos gente que camina por fe. Si tu testimonio está destruyendo, cuídate del Señor. Pero si tu testimonio sirve para que otros se salven, bendito tu vida. El buen testimonio de nosotros salva a muchos y el mal testimonio destruye a muchos. Cuidado que no seas uno de esos, porque Cristo te quiere como un buen testimonio. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Yo les estoy diciendo esto. Yo los envío, como dijo Jesús, en medio de lobos e incrédulos, que pueden recibir hasta un impacto de golpe por la incredulidad de otros. Pero usted va a hablar. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, bajo la unción del Espíritu Santo, de verdad, yo los envío. Y tienen la cobertura de Dios y de su pastor, porque Dios me dio esa responsabilidad de guardar sus vidas. Y estaré orando a Dios, mi esposo y yo. Y hemos de ver la gloria de Dios en su matrimonio, en su vida. Hemos de ver la misericordia de Dios sobre aquellos que no habían alcanzado misericordia, pero alcanzarán por su vida. Tenga misericordia del mundo. Tenga amor por el prójimo. Hace días
un vecino mío, se oyó una gritadera. Y me habló Dios en ese momento. Dice, ¿qué has hecho por ellos? Pues tal vez poco, Señor. Le hablé a su hijo. Métete a esa casa que le voy a salvar. Y ayer vi al Señor con gente muy desconfiada, pero Cristo me va a abrir las puertas para salvar esa familia. ¿Sabe una cosa? Tome el reto, y cuando le den la oportunidad de entrar a una casa, hable con amor. No los quiera cambiar usted. Hable del amor de Cristo solamente, y Cristo hará su obra. Tome el reto de salvación. Yo los envío en el nombre de Jesús para que hagan la voluntad de Cristo. No se fije en lo que sabe o en lo que no sabe. No se fije en que usted es cordero, porque hay corderos que son más ovejas que las mismas ovejas. Hay ovejas que son de verdad gente coordinadora para hacer la labor de Cristo. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No creyeron. No nos dejaron. Es más, a la tercer lugar nos corrieron. Sacúdase los pies, espiritualmente hablando, y dígale: el reino de los cielos vino a ofrecerte. No quisiste. Váyase a la segunda puerta y toque. Venimos de parte de Cristo a ofrecerte el reino de los cielos. Soy embajador de Él. Dígalo con toda la boca, porque la palabra lo aprueba. Soy un ministro de reconciliación entre tu vida y la de Dios. Soy un sacerdote que te hablará de las verdades de Cristo. Es mi reinado, y tu vida puede ser salva en este momento. ¿Tú qué dices? ¿Platicamos? Pues pasa. Así que la fe viene por el oír. Cuando ellos oyen, entonces invocarán el nombre de Cristo. Entonces escucharán a Jesús y nacerá la fe. Y dice la palabra de Dios claramente que la fe viene por el oír, y al oír por la palabra. Suelta la palabra y las cosas cambian. Ya voy a terminar con esto. Juan 4:42 dice así: y decía la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fue la mujer samaritana al pozo, habló con Cristo, le dijo sus verdades y se fue a Samaria. Allá en el pozo de Jacob hay un hombre que seguro que es el profeta que se ha anunciado tanto. Me dijo todas mis verdades. Cuando Jesucristo fue con ellos, o vinieron con Jesús, dice la palabra que ellos mismos le dijeron a la mujer: no, ya Jesús me convenció. Entonces, cuando tú hables de la palabra, el que va a convencer en un sentido samaritano es Jesucristo. El mensaje de la mujer: vengan para que vean. Pero cuando llegaron, ya no necesitaron la voz de la mujer. Así en ti, ya no van a necesitar tu voz, porque Cristo ya los convenció. El Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces después dirán: gracias por el primer mensaje, que los demás me los trajo Cristo. Amén. Segunda de Corintios 3:5 dice así: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. ¿Cuántos predicadores hay aquí?
Una, dos, tres. No, vamos a ver. ¿Cuántos predicadores hay aquí? No es el púlpito, hermano. En la calle. Póngase de pie los predicadores que están tremendos ya. Mira nada más. Parecen palomitas que están tronando, ¿eh? Cuento más o menos como unos 40. Si estos 40 se ganan uno en este año, ¿cuántos serían? 80. Y si se ganan dos, serían 160. ¿Se fija qué rápido se multiplica la bendición cuando todos trabajamos? Pero si yo me gano uno, siéntense. Si yo me gano uno como pastor, para cuando me gane otro, ya pasaron años tal vez. Por mi trabajo ando bien ocupado. Por eso, porque andarte cuidando, por andar organizando pastores, por esto, por lo otro. Ya no creció la iglesia. Entonces nos damos cuenta que nosotros como ovejas, preparados para hablar, por causa del Señor, la aptitud que viene del cielo me prepara para decir las verdades. Te vuelvo a decir, José Luis, ¿tú estás listo para hablar de Cristo? Ponte de pie. Dime una cosa, ¿este muchacho necesitará micrófono? Desde arriba, ¿verdad, José Luis? La palabra de Dios. En el nombre de Jesús, tú y tu esposa, póngase de pie, hermana. Ustedes van a traer a muchas almas para Cristo. Y dice el Señor, preocúpate por mí, cuando tires la red a la derecha vas a pescar mucho y lo tuyo yo lo voy a multiplicar. Tú dedícate a mí. No seas como Pedro. Ya soltaste la vestimenta de evangelista y te vististe de comerciante y te olvidaste que la red del lado derecho es la mejor para ti. Serán bendecidos abundantemente en lo espiritual y en la economía. Se abrirá una puerta grandiosa, pero acuérdate, el primer término es la palabra de Jesús. Jesús dijo así: den fruto. Den un fruto que permanezca. Y cuando lo den, ahora sí pídanme todo lo que quieran y se los daré. Hagan la prueba. Y a partir de pronto veremos su gloria. Siéntense. ¿Cuántos creen esto? No es nada más el profeta pastor. No es el único apóstol, no es el único pastor, no es el único maestro, no es el único profeta. No soy el único evangelista. Aquí hay muchos, pero están en la secreta. Yo aquí soy de la secreta. Soy de la CIA, porque nomás está sentado. Vamos a cambiar. Así le digo a Dios: Señor, me estoy volviendo loco, Señor. Ay, aflójale poquito. Aflójale poquito, me estoy volviendo loco. Porque escuchas tanto de Dios, tanto de Dios, tanto de Dios. Espérame. Déjame primero llevarme esta palabra y decírsela a aquel. Espérame. Ahora sí suelta la otra. Ve con aquel. Y ve con el otro. Y ve con aquel. Cuando tú te dispones a oír a Dios y te conviertes en un profeta de Dios, al que más se le da, más se le demanda. Que si no, mejor no me levanto. ¿Sí o no, César? César, ¿verdad? Levántate, hijo. Porque tus días han llegado. Y a veces nosotros pensamos: no, yo soy el último de la región. Dios dice: estoy poniendo en lugares principales. Pero es decisión de cada uno. Si Dios pone tanto el querer como el hacer, es porque Él sabe que nosotros no queremos y tampoco lo hacemos. Entonces Él pone tanto el querer como el hacer. Dejemos el pecado y hagamos la voluntad de Cristo. Termino con esto. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor.
pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esto que nos dio Dios, eso salió del corazón del Padre y me las dijo a mí. Y como yo soy humano, que puedo hablar, me dijo, diles esto. Hice caso y yo voy a levantar cosecha. Pero si usted toma esta palabra y la lleva a cabo, usted también va a levantar cosecha, porque los campos ya están blancos, no únicamente en almas. Reitero en esto porque a veces pensamos, voy a perder el tiempo. Vas a ganar el tiempo cuando hablas de Cristo. Yo cuando quiero obtener dinero, voy a buscar almas de Cristo. Cuando quiero así, dinero, yo no voy a buscar los bancos, voy a buscar las almas y les hablo. O amigos que están retirados, ¿cómo andas? O pastores que están tristes, ¿cómo andas? Hago la labor de Cristo. Y el Señor, como ya le sé más o menos cómo le hace, entonces de repente llega alguien, pastor, me dijo el Señor que le trajera esta ofrendota. ¿Cuándo te dijo? Ayer. ¿A qué horas? ¿En la mañana? Sé bendito y que tu ofrenda se multiplique en tu vida. Dios, cuando tú das, Dios se multiplica en ti lo que tú diste. Pero el camino más correcto es para la bendición espiritual y la bendición económica, es extender el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que me pidas, yo te doy. Cuando te tardas en hacer esto y sabes que Dios ya habló, entonces lo que tenías se retrocede tu negocio, para que voltees a ver lo necesario, que son las almas. Dios te va a volver a levantar. ¿Cuántos quieren estar así o así? Así o así. Hasta quieren ponerse de piedra. Alabo el nombre de Cristo. Caminen con Cristo. Hagan su voluntad. Dice la Escritura en en Mateo 25:19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué cuentas le vas a dar al Señor Jesucristo? ¿Qué cuentas le vas a dar a tu Señor? ¿Dónde dejaste el talento? Papá, tuve mucho miedo. A mí no me gustan los cobardes. Te dije que yo te di un corazón no cobarde, sino un corazón con dominio propio. Quítenselo. Dáselo al que tiene 10. No, pero en esta iglesia no va a pasar, porque hoy nos habló Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Suban la alabanza, por favor. Es que un día se fue Jesús. Y dice la palabra, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, o sea, los talentos. Pero abajo dice, pero un día va a venir el que se fue. Va a venir y te va a decir a ti, oye, ¿qué hiciste con el talento que te dejé? No, hombre, papá, lo metí como a 3 metros para que no se pierda. Sí. ¿Y te dije eso que hicieras? No, no te hablé por Samuel, sí, pero me creció más el miedo. Despiértate. A ver, talentos, levanten sus manos los que tienen talentos. Ahora van a estar tan rápidos, no tan lentos. ¿De acuerdo? Ay, Señor, pero es que mira, yo te voy a decir una cosa. Es que voy y no me hacen caso. Me juzgan. Que la juzguen. Que le den una cachetada.
Y si no se lanza, la doy yo para que se acostumbre. Es costumbre. A los apóstoles dan unas palizas brutas y se levantan y se metían de vuelta a la ciudad a predicar. ¿O no, Mari? Y a ti te estás duro, ¿verdad, Mari? Por andar cambiándote. Pero estás en la verdad, Mari. Y la verdad va a ser libre tu casa. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Como conclusión, no nos cansemos. Qué padre se oye, ¿verdad? Tal vez Dios está despertando. No nos cansemos de hacer el bien, ni desmayemos, porque en su tiempo cosecharemos, nos llegaremos. Así que ya saben, vengan aquí todos los que quieran estar predicando la palabra en las calles, en el trabajo. Vengan, no se amontonen, no se van a caer, espérense. Están como que jalan y no jalan, ¿verdad? Véngase. Yo confío en el Espíritu Santo que esta tarde Dios va a despertar, va a abrir, va a poner palabras de poder en su boca. Va a hacer cosas nuevas, hermano. Tú tienes mucho haciendo eso. Acércate. ¿Qué está pasando? ¿Está enojado? Siga pasando. Usted le va a gritar a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Ya te dije, lo demás quítatelo, que el tiempo tuyo es del Señor. Estoy buscando en quien Cierre sus ojos y dígale a Dios: yo mero, Señor, yo quiero, Señor, dígale: no me olvido, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Tantos diseños para mostrar. Abra su boca y dígale con un clamor: No sé aquí estoy, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Heme aquí, envíame a mí. En quien confía. Estoy buscando, sigo buscando. Amén, Señor. Una generación, Aleluya, que me ame más sí, que Señor. todo. Estoy buscando, aleluya. sigo buscando. Sí, Jesús. Una generación, Queremos ser esa generación, que me ame Señor, más que todo. que llevemos el evangelio a todo el mundo. ¿Dónde está? Queremos ser, Señor. ¿Dónde está? Dile: Señor, yo no estoy preparado, ni tengo esa aptitud para hacerlo, pero tu palabra dice que de ti viene la aptitud, de ti viene el conocimiento, de ti viene la esperanza a poder hacerlo. Yo quiero hacerlo, Señor, y voy a hacerlo. Ya me decidí a hacerlo. Toda la iglesia diga lo mismo: estoy decidido a hacerlo. Este momento es el parteaguas de mi vida. Seré bendecido. Escucharé. El ministerio que tengo va a salir, va a brotar. Los dones que tengo van a salir y a brotar. Ya no estaré más en el anonimato. Ya no estaré más como secreto. Seré publicado, Señor, por causa de tu palabra, y muchos me conocerán y yo les llevaré tu palabra. Dígale al Señor: amén, gloria a tu nombre. Estoy buscando en quien Amén. confiar. Dice el Señor: estoy buscando, sigo buscando. Aleluya. Una generación
Aleluya. Sigo buscando una generación que me ame más que todo. Estoy buscando, yo sigo buscando una generación que me ame más que todo. Gracias, Señor. ¿Dónde está? Dice el Señor, porque esa es la última generación, la cual será avivada y estarán recogiendo todas las ovejas que partirán junto con ustedes. El tiempo está cercano. Los campos están blancos y muchos vendrán a mí, dice el Señor. Muchos de los cuales apostatarán de la fe. Tú estarás al cuidado de tu hermano que está a tu izquierda, a tu derecha. Que en ningún momento venga la apostasía sobre él, sino que venga el poder de Dios para que se convierta en mi guerrero, en mi soldado. Sembradores de la palabra, dice el Espíritu Santo, yo traigo un viento de gloria y unción para ustedes. Les abriré la boca en el momento justo. Los provocaré, dice el Señor, los provocaré. Porque es tiempo de levantar una generación de valientes, una generación de predicadores, de maestros, de profetas, de evangelistas, de pastores, de ancianos. Yo levantaré en esta iglesia muchos obreros y serán mis siervos. Y te dije que ya no te llamaré más siervo, sino amigo, porque de lo que te hablé de mi Padre lo escuchaste y lo practicaste. Conocerás más de cerca mi amor y más de cerca mi llamado que tengo para ti. Lo reservado de los dones que tenía para ti hoy comienzan a soltarse a través de mi espíritu, dice el Señor. Yo les cambiaré su actitud, yo les cambiaré su manera de pensar, una manera tenaz, con mucha osadía y con mucha valentía, y lo irán a hacer, porque los tiempos han cambiado y en días que vienen verán cómo mi gloria se manifiesta en la tierra, y muchos correrán a ti. Muchos buscarán la paz contigo y tú la tendrás. Platica conmigo, ora conmigo, habla con mi espíritu. Te voy a formar grande, dice el Señor. Te voy a formar grande. Tal vez no sepas oírme, pero te voy a enseñar a oírme. Yo les mostraré mi gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Corramos hacia todos los hombres y llevemos la palabra, sabiendo que pueden escuchar o que no pueden escuchar. Pero el deber de nosotros es hablar en tiempo y fuera de tiempo. Levanta tu mano derecha. Toda la iglesia, levanten su mano derecha y reciba la unción, reciba la unción, reciba la unción de Cristo, reciba la unción, reciba la unción. Todo pecado, toda mentira se va. Viene a establecer Dios una vida nueva en tu vida. Viene Dios a traerte la paz y la tranquilidad. Dios va a retribuir lo que perdiste. Dios va a darte lo que te falta y va a darte un corazón valiente de guerrero. Vivías amedrentado, pero dice Dios, hoy te levantas como un guerrero mío. Mis hijos no son medrosos, son valientes. Y hoy levanto guerreros en la tierra. Y el diablo va a saber quiénes son ustedes. Él los tenía como pisoteados. Él los quería matar. Pero Dios dice, hoy ustedes destruirán toda obra del diablo.
Les doy la unción poderosa de derribar cerrojos y puertas, y entrarán a donde les digo. Ustedes llevarán la unción y dejarán conversión donde quiera que se paren. Hoy, dice el Señor, yo he descendido con una multitud de ángeles y he ministrado a cada uno en lo personal, y verán mi gloria, y mi espíritu los va a guiar y les va a corregir. No te sientas el inútil. Todos los hombres no lo saben, pero todos los hombres los enseño yo, dice el Señor. Yo enseñé a mis apóstoles a hacer mi voluntad. Hoy les enseño a todos mi voluntad y lo harán correctamente. Temerán a mi nombre, y todo lo que les estorbaba se disipa en el nombre de Jesús. Sean valientes, porque se van a enfrentar con cosas extrañas que no provienen de mí, con humanos que tal vez ellos no necesiten ni quieran la palabra, porque ellos ya están perdidos. Pero ustedes hablarán aún así. Hoy, Señor, yo veo cómo desciende un fuego. Aleluya.